quiero transmitir, ¿verdad? Hacer mi humilde intento de demostrar o mostrar la idea que impulsó todo esto. Durante la pandemia he tenido días de mucha ansiedad, de mucha preocupación. Han existido días donde me he preocupado demasiado por las cosas, donde mi mente da vueltas, donde los pensamientos no me dejan en paz. Y, y recuerdo que Ale, mi novia, me pasó un devocional donde es un devocional de Luis Phillips, que es parte del equipo de Marco Barrientos, y hablaba sobre cómo muchas veces el enemigo quiere venir y quitarnos la identidad de hijos o robarnos nuestra relación con Dios, ¿verdad? Distraernos, desconectarnos y hacernos olvidar que fuimos adoptados como hijos de Dios meramente por su inmenso amor. Esta pandemia nos ha hecho de verdad repensar muchos aspectos sobre nuestra vida espiritual, nuestra vida normal, cosas que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con las relaciones personales, con nuestra comunidad de fe, que tienen que ver incluso con nosotros mismos. Y en esta área es donde más quiero hablar sobre mí, sobre cómo he aprendido a lo largo de esta pandemia a depender más de Dios, a renunciar a esos pensamientos negativos que no me traen nada bueno, pero que a veces nos nublan la mente. Creo que las preguntas que más surgieron en mi mente eran sobre el cristianismo, sobre mi cristianismo, sobre, ¿verdad?, qué es ser un hijo de Dios. Y creo que no hay nada mal con hacernos preguntas. Creo que hasta el mismo Jesús, ¿verdad?, siempre fue muy abierto a recibir preguntas, como cuando el joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo, ve, anda y vende todas tus cosas. Todos tenemos preguntas. Todos nos preguntamos día a día si somos buenas personas o somos malas personas, si seremos salvos, si estamos haciendo bien nuestra vida, si estamos logrando esa vida que Dios diseñó para nosotros o si estamos muy lejos. Preguntas significativas sobre nosotros mismos. A las preguntas que los quiero llevar hoy y quiero que reflexionemos como yo reflexioné en ese momento, ¿verdad?, de tanta ansiedad y incertidumbre, es ¿qué es ser un hijo de Dios? ¿Qué es ser un cristiano? Esa pregunta me pasaba tanto por la mente porque sentía que yo no estaba siendo un buen cristiano por tener ansiedad. Y, ¿verdad? Siempre nos han dicho, ¿verdad?, que el cristiano siempre tiene que estar bendecido, prosperado y en victoria, siempre. Y yo sentía que bajo ese filtro yo no pasaba como buen cristiano, como buen hijo de Dios. Me sentía descalificado. Y tuve que entender lo que más adelante voy a mencionarles, de que somos seres incompletos, que siempre lo seremos, que siempre nos va a faltar algo. Y que nos haga falta eso es lo que nos hace conectar con Dios, es lo que nos hace ir a buscarlo. Así que voy a compartirles lo que me hizo sentir mejor, lo que me hizo ubicarme de verdad en mi posición como hijo de Dios. Y además agregar un par de cosas entrando un poco sobre ese concepto. Creo que lo primero que debemos hacer es ubicarnos en un lugar de humanidad. Creo que un buen cristiano, para ser un buen cristiano, comienza con una buena percepción de nuestra humanidad. Cuando me percibo humano, me percibo con todas mis limitaciones, me percibo con todo lo que soy, con todo lo que no soy, me percibo con mis miserias, me percibo con todas mis dificultades, me percibo con todas mis potencialidades, claro, con todo lo que puedo llegar a ser, pero también con todo lo que no puedo llegar a ser. Es ese lugar que tanto mencioné en las entrevistas como incompletud o incompletez o ese lugar es donde están esas cosas, esas limitaciones que tenemos. Como les digo, pienso que ningún cristiano puede llegar a ser un cristiano sin antes conectar con esa parte, con su humanidad y con su incompletud. Porque significa que ser conscientes de que no todo lo podemos hacer, que si somos hijos de Dios es meramente por un derecho, por un privilegio que Él nos dio, un regalo, y no porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. Siempre vamos a tener esa necesidad de algo que no tenemos y que debemos encontrar. Creo que todo cristiano debe ser consciente de sus limitaciones,
porque al ser conscientes de nuestras limitaciones, también somos conscientes de que nuestras propias limitaciones nos van a llevar por caminos de dificultad, por caminos difíciles, que también es parte de la humanidad, atravesar esas etapas de la vida complicadas. Uno de los versículos, a lo largo del mensaje voy a compartir algunos versículos que me ayudaron, que me hicieron entender de verdad mi posición como hijo de Dios, como cristiano. El primero que voy a compartir está en Santiago 1, del 2 al 3, que dice así: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. No suena tan bonito, ¿verdad? O tan alentador cuando nos dice, y alégrese si está pasando dificultades, póngase feliz, ¿verdad? Como que, no sé, yo recuerdo mi momento difícil y me costaba ponerme feliz, me costaba alegrarme, me costaba sentirme mejor. Y aquí la Biblia dice, alégrese, si usted está pasándola mal, alégrese, ¿verdad? Póngase contento. Y más adelante voy a explicar a qué se refiere, ¿verdad? Pero siempre hemos tenido la idea de que, ¿verdad? Nos gustaría que nos digan que cuando llegamos a Jesús todo nos va a salir bien, todo va a estar resuelto, todo va a estar servido. Y claro que incluye muchos momentos de nuestra vida eso, claro que sí, Jesús muchas veces nos va a ayudar, pero no podemos dejar de lado que también se incluyen los malos momentos, que los malos momentos son parte de la ecuación de ser hijos de Dios. Nos dice que deberíamos sentirnos privilegiados cuando estemos pasando por dificultades, porque al terminar esta fase, esta prueba, vamos a haber trabajado en esas partes limitantes, en nuestras limitaciones, en nuestra incompletud. Al haber atravesado estas pruebas, vamos a desarrollar esa parte de nosotros que siempre va a necesitar trabajo. Y además alcanzaremos paciencia. Nos gustaría que dijera, alcanzarás sabiduría, alcanzarás dones, pero no, paciencia. Eso es lo que nos va a dejar. Pero la paciencia es la capacidad de esperar en paz. Después de entender que todas estas cosas funcionaban así, me sentí un poco mejor y quise profundizar más en el tema. Y fui a Santiago 1:22, que dice así: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Una palabra un poco dura, pero Dios habló a mi corazón, me hizo reflexionar. Creo que si queremos ser buenos cristianos, no podemos ser profesionales del discurso y amateurs de la práctica o de los actos o de los hechos. Deberíamos poner más en práctica lo que aprendemos, lo que cada fin de semana se nos enseña aquí. Creo que estamos rodeados de una generación que aprende más de nosotros por lo que ve que por lo que puede oír sobre nosotros. De verdad tenemos que conseguir hacer eso que hemos aprendido a lo largo de los años. En la entrevista yo mencionaba que todo hijo de Dios vive 3 procesos de la gracia y del perdón, que era el primero cuando recibe el perdón de Dios. Me gustaría que conectemos con ese momento cuando usted recibió el perdón de Dios, cuando sintió el abrazo del Padre. Ahora en la tarde estaba escuchando la canción de mi encuentro de hace muchos años, ¿verdad? Sobre encontrarse con la cruz. Cómo muchas veces nos olvidamos de ese momento que nos cambió la vida para siempre, ¿verdad? Cómo el habernos encontrado con la cruz le dio un giro a nuestra vida. Cómo luego viene la segunda fase, que es perdonarnos a nosotros mismos. Cómo nos cuesta hacerlo día a día, ¿verdad? Cómo a veces podemos ser muy crueles con nosotros mismos. Cómo esa imagen que tal vez hemos tenido del cristiano, del hijo de Dios perfecto o completo, más bien nos juega en contra y nos castiga, y al mínimo error somos muy crueles. Pero más adelante voy a explicar sobre ese juicio. Y luego está el perdón hacia los demás. Este también es muy difícil, pero también tenemos que vivirlos como hijos de Dios. Creo que a un hijo de Dios no se le debería complicar tanto perdonar a los demás cuando ha recibido un perdón inmerecido. Cuando Dios ha borrado la deuda, como nos decía Marco en una de las entrevistas, y cómo a veces se nos olvida eso, que Dios nos perdonó con todo lo que no somos, como les digo, con todo lo que no tenemos ni llegaremos a tener, y pretendemos que los demás no fallen. Todo cristiano hijo de Dios vive constantemente en la incompletud. Ahí va a quedarse para siempre,
Está claro que vamos a mejorar, está claro que al vivir cerca de Dios o relacionarnos con Él vamos a mejorar, pero perfectos nunca vamos a ser, nunca seremos completos, porque esa necesidad de conectarse con Dios es la que nos ayuda a brindarnos a los demás, darnos cuenta de que el otro tiene algo que yo no tengo. Y al darme cuenta de esto, puedo ver a mi hermano por encima de mí y no verme yo por encima de todo el mundo. Darnos cuenta que todos nos necesitamos para soportar cargas, para llevar la vida, para acompañarnos en los momentos difíciles, para darnos una palabra de aliento. Creo que podemos ser un instrumento para poder llevar algo al otro que no tiene. Además, pude darme cuenta que toda la mala naturaleza que no permite que seamos cristianos genuinos es todo aquello que nos anima a sentirnos completos o que nos da esa falsa idea de sentirnos completos. ¿Por qué peleamos? Porque queremos sentirnos completos. ¿Por qué codiciamos? Porque queremos sentirnos completos. ¿Por qué a veces hablamos de otras personas? Porque nos sentimos muy completos. Siempre se nos ha dicho, ¿verdad?, que es imposible ser amigo de Dios y amigo del mundo. Pero creo que hemos tenido la idea errónea de que se trata de un asunto de cultura o de conducta, ¿verdad? Siempre hemos creído que se trata de ser amigos de Dios y enemigos del mundo. Pero creo que lo que se refiere, yendo más profundamente, ¿verdad?, más allá de lo que les decía, de conductas o de cultura, o qué música escucha usted para saber si es amigo de Dios o es amigo del mundo, o cómo se viste para ver si es amigo de Dios o es amigo del mundo, qué peinado. Digamos, yo nunca he llegado a la peluquería y le digo, hágame un peinado ahí bien cristiano, ¿verdad? Yo nunca lo he vivido. Pero como les digo, creo que lo que se refiere cuando menciona que ser amigo del mundo es comportarse como los del mundo, creo que es cuando el mundo quiere ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Cuando el mundo nos vende esa falsa idea, ¿verdad?, y esa falsa promesa de hacernos sentir completos si compramos tal carro, si tenemos tal casa, si tenemos tal puesto de trabajo, si tenemos tal reloj, si desarrollamos tal cuerpo, si nos operamos para quitarnos o ponernos cosas, si logramos tal título, si llegamos a ser famosos o reconocidos. Todas esas cosas nos dan la sensación de poder y nos genera la sensación de completud. Pero si es así, entonces el mundo ha pasado a ser nuestro Dios y se nos olvida que las mejores cosas de la vida las hemos recibido gratis. Y con esto no estoy diciendo que no debemos aspirar a cosas buenas, con esto no estoy diciendo que usted no debe esforzarse por algunas de esas cosas que les decía, pero a lo que me refiero es que debemos ser honestos con nuestra naturaleza, que nunca esta naturaleza nos haga querer ocupar otro puesto que no es el de nosotros. Darnos cuenta que ninguna cosa puede llenar ese lugar de incompletud. Otro de los versículos que me encontré a lo largo de este aprendizaje que tuve estos días, dice en Santiago 4, del 11 al 12, dice así: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas a la ley, entonces no eres hacedor de la ley, sino juez. Hay un solo dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Un poco fuerte, pero como les decía, volvemos a lo mismo. Creo que ser un buen cristiano es un asunto de espacio. Debemos mantenernos en nuestra humanidad, debemos mantenernos en nuestra conciencia de incompletud. Y nuestra humanidad es esa necesidad constante de buscar. Si hoy nos dan un abrazo, yo no puedo guardarlo y decir, bueno, ahora hasta la otra semana, no, yo voy a querer un abrazo mañana también. Es esa necesidad constante. Reconocer nuestra humanidad nos hace ver que nunca podremos ocupar el lugar de Dios, que nunca seremos completos, que solo Dios puede ser Dios. Algo que he aprendido a lo largo de los años es que el cristiano es aquel que ama, aquel que da la vida por los demás, aquel que se fija en las necesidades del otro. Sea un bien material o sea una palabra de aliento, sea un abrazo a tiempo, sea una palabra justa para el momento que atraviesa esa persona.
No nos olvidemos de aquellos que no tienen. Solo podremos ser buenos cristianos o hijos de Dios siendo humildes, ocupando el lugar que debemos ocupar. Por ejemplo, el versículo nos decía ocupar el lugar, ¿verdad?, de injusto. No podemos ser justos porque justo solo hay uno. Hay un ejemplo en la Biblia muy completo sobre esto, y es el ejemplo de la adúltera que es sorprendida en el acto. Recuerdan que la traen ante Jesús y le dice, la ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Como tratando de provocar a Jesús, probarlo. Y Jesús sigue dibujando en el piso, ¿verdad? Mientras observa la escena. Como algunos que creen considerarse completos se sienten capaces de juzgar a la incompleta. Y Jesús les dice, bueno, ¿verdad? Los ubica en el lugar justo, ¿verdad? En el lugar de la justicia, y les dice, bueno, y si hay alguno aquí justo, que juzgue la injusta. Si hay alguno de ustedes que todo lo hace bien, si hay alguno de ustedes perfecto, y puede juzgarla. Y dice la Biblia que poco a poco fueron dejando la piedra, fueron soltando la piedra y fueron dejando lugar. Y se puede ver como en la escena ni el justo la juzga, como le dice, bueno, vete y no peques más. Y esa es la imagen del cristiano que quiero transmitir. Es el cristiano que no condena, el que no juzga. Como les decía, al sentirse incompleto, al ser consciente de todos sus errores, de todos sus limitantes, de todos sus faltantes, de todos sus errores, no se siente en capacidad de juzgar al otro. Como les decía, ser cristiano es una cuestión de espacio. Hay una escena de una película, la película que se llama La Cabaña, donde está el protagonista y está frente al trono de la sabiduría. Y, ¿verdad? Se le presentan diferentes casos hipotéticos y les dicen, bueno, usted que se le hace tan fácil juzgar, venga y juzgue a este niño agredido, juzgue a su papá. Y lo que me dejó esta enseñanza es que solo Dios conoce nuestra historia, solo Dios conoce nuestras debilidades, solo Dios conoce nuestras penas, solo Dios conoce nuestros dolores. Creo que eso fue lo que vio Jesús en adúltera. Los que se pretendían sentir completos, pero eran incompletos, ellos no conocían la historia, no conocían las debilidades, no conocían las penas que ha vivido ella, pero Jesús sí, y por eso fue que le dio una nueva oportunidad. Algo que creo que todos hemos vivido es que no hay nada más solitario que una derrota. Y como muchas veces hemos necesitado, ¿verdad?, una mano amiga, un hombro donde llorar cuando nos hemos equivocado. Que de verdad este mensaje logre causar en nosotros volver a ser más como Jesús. Como les digo, Jesús vio a la adúltera, pero también vio su historia, vio las debilidades, vio lo que realmente somos, incompletos. Para ir terminando, creo que se nos olvida ser un poco más como Jesús. Jesús que ha sido, bueno, nuestro fundamento, nuestra vida, quien nos ha amado incondicionalmente desde el vientre de nuestra madre hasta hoy. Tratemos de pensar en ese Jesús que nos encontramos nosotros, en nuestro peor momento de la vida. Creo que Jesús, ¿verdad?, nunca nos pidió que cambiáramos, pero nos ha hecho cambiar por amor. El que nos ha encontrado en el peor de nuestros desiertos y nuestros infiernos, donde pareciera que Jesús no podría ir, ahí lo hemos encontrado. Es quien nos ha hecho verdaderamente libres hasta de nosotros mismos. Algo que quiero mencionar, muy importante para mí, es casi que lo medular, es que se nos olvida que la iglesia es la mesa de pecadores reconciliados con el perdón. Es la mesa de los imperfectos, es la mesa de los incompletos. Es esa mesa de los que nunca dejarán de ser pecadores, la mesa de los que nunca dejarán de ser incompletos. Como les decía en las entrevistas, el cristianismo necesita más humanidad. Necesitamos mostrar tanto amor por los demás que no tengamos esa capacidad de juzgar, que no nos sintamos en la capacidad de querer imponer un estilo de vida o creernos dueños de la verdad. Debemos ser más humildes. Debemos seguir siendo conscientes de todo lo que nos falta para seguirlo buscando en el lugar correcto, en Dios, el único
que nos va a llenar, el único que nos hará sentir completos en Él, porque nunca dejaremos de ser humanos incompletos, pero podemos completarnos en Él. Me gustaría hacer una oración para ir terminando. Padre, te pido que nos hagas sentir constantemente amados, aún siendo humanos, aún siendo imperfectos, aún con errores, aún con tantas limitantes, pero que desde ahí, Señor, desde ese lugar de incompletud, podamos entender cuál es la importancia de mantenernos conectados con Dios y que eso nos ayude a ser una mejor comunidad de fe, que nos ayude a pensar más en el dolor ajeno, que nos ayude a pensar más en la lucha de mi hermano, en su historia, en sus debilidades, antes de juzgarlo. Que de verdad nunca perdamos esa humanidad, que nunca olvidemos cómo fue cuando nos encontramos con Jesús, cómo fue cuando nos encontramos con la gracia, con la cruz, cómo nos abrazó a pesar de estar sucios y cómo nos sigue alcanzando, cómo nos sigue perdonando, porque el proceso no termina, como les digo. No es que un día llegaremos a ser perfectos y ya no vamos a necesitar más de Jesús. Siempre estaremos en remodelación hasta que Cristo venga por su iglesia. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Sabes lo que valoro cada una de estas oportunidades porque yo soy el primero que es consciente de su incompletud. Soy alguien lleno de errores, lleno de a veces de ansiedad, de miedos, de incertidumbre por el futuro, pero siempre me has mostrado tu mano, siempre has estado ahí para acompañarme en mis diferentes procesos. Señor, si hay alguien en sus casas que hoy se siente solo, si hay alguien en su casa que hoy siente ese terror de la ansiedad, esa soledad que puede causar la incertidumbre, que tú lo acompañes hoy, Señor, que él pueda sentir cómo tu amor lo inunda, cómo pueda sentir ese abrazo que lo acompaña en sus momentos difíciles. Yo te agradezco, Señor, por cada una de las personas que está viendo esto, que tú, Señor, sigas trabajando en sus vidas, que sigamos conectando con nuestra humanidad para ser mejores cristianos. Que de verdad, a partir de hoy, entendamos que todo hijo de Dios, que todo hijo de mi Padre, también es mi hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, por una nueva oportunidad y que estén muy bien. Un abrazo.